¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a abordar algunos ejemplos que activan las banderas de signo, de cero, de paridad y de acarreo auxiliar en el procesador 8086. Vamos a ver estos ejemplos utilizando el emulador EMU 8086. Hay que recordar que las banderas son bits que pertenecen justamente al registro denominado registro de banderas, y estos bits se ponen en uno dependiendo del resultado que aparece al aplicar diferentes operaciones cuando estamos programando el lenguaje ensamblador. Entonces vamos a ver las banderas de cero, de signo, de acarreo auxiliar y de paridad. Empezando con la bandera de signo, nosotros tenemos que el bit que representa esta bandera se va a poner en uno cuando el resultado de una operación es un número con signo negativo o un número que tenga un 1 en el bit más significativo. Por ejemplo, tenemos, si tenemos en el registro acumulador, por ejemplo en la parte baja del registro acumulador, AL, el número 0A en hexadecimal que representa el 10 en decimal, y originalmente tenemos el bit que representa la bandera de signo SF en un valor de 0, y nosotros aplicamos la instrucción negAL, nosotros estaríamos obteniendo el valor negativo del número que está contenido en el registro AL. Este número negativo sería F6. Como tenemos como resultado de aplicar esta operación un valor negativo, entonces nosotros tendríamos que el bit que representa la bandera de signo se pondría en 1. La bandera de 0, esta bandera de 0 se pone en 1 cuando el resultado de una operación es 0. Nuevamente, si nosotros tenemos en el registro acumulador AL el valor, por ejemplo, de 1, este número binario, y tenemos que la bandera ZF está en 0, si nosotros aplicamos la operación decAL, nosotros estaríamos decrementando una unidad de este número y estaríamos obteniendo, por supuesto, el valor de 0 guardado en el registro acumulador. Entonces, como el resultado es un valor de 0, el bit que representa la bandera de 0 se pondría en 1. Tenemos por este lado la bandera de paridad. Esta bandera de paridad se pone en 1 cuando el resultado de una operación tiene un número par de bits con valor de 1. Nuevamente utilizamos como ejemplo el contenido del registro acumulador AL. Si suponemos que el contenido de este registro es este número binario e inicialmente el valor de la bandera de paridad PF es igual con 0, y nosotros aplicamos la instrucción add AL,1, nosotros estaríamos sumando un valor de 1 a este número y el resultado se almacenaría en el mismo registro AL. Entonces nosotros obtendríamos este resultado, este valor binario que tiene 1, 2, 3, 4 bits con valor de 1. Tenemos un número par de bits en 1 y eso nos activaría la bandera de paridad, la pondría en 1. Aquí hay que recordar que para que la bandera de paridad se active, el número de bits en 1 tiene que ser par en la parte baja de los registros que estamos utilizando. Recuerden que los registros de 16 bits tienen parte alta, parte baja, y esta bandera solamente va a responder al número par de bits en 1 en la parte baja de los registros. Otro detalle con esta bandera es que cuando nosotros tenemos un resultado que es 0, el 0 cuenta como un número par. Entonces, un resultado de 0 va a activar la bandera de paridad. Finalmente tenemos aquí la bandera de acarreo auxiliar, la bandera AF. Esta bandera de acarreo auxiliar se va a poner en 1 cuando nosotros tengamos un resultado en el que se produce un acarreo en la parte media de un registro. Por ejemplo,
Si el contenido del registro acumulador del registro AL es este número binario, que sería el 0F en hexadecimal o el 14 en decimal, perdón, el 15 en decimal, que sería F, y nosotros tenemos la bandera de acarreo auxiliar inicialmente en 0, y nosotros aplicamos la operación inc al, lo que nosotros estaríamos haciendo sería incrementar en un valor de 1 el valor contenido en el registro AL. Esto nos produciría este valor, este nuevo número que se estaría almacenando en el registro AL. Entonces, si se fijan, aquí se estaría produciendo, al sumarse un 1 en este número, se estaría produciendo un acarreo en la parte intermedia de este registro AL. Un 1 que pasa a la posición de la posición, digamos, si numeramos las posiciones del registro como 0, 1, 2, 3 y 4, estaría pasando de la posición 3 a la posición 4. Entonces, cuando nosotros tenemos acarreos en la parte intermedia de los registros, nosotros vamos a tener que se activa la bandera de acarreo auxiliar. Pues bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de operaciones que activan estas banderas en el emulador EMU 8086. Algunos ejemplos escritos. Tengo una plantilla con el modelo Small, la sección de datos. En este caso no tengo nada en la sección de datos porque no voy a utilizar variables. En la sección de código tengo el inicio del procedimiento principal y hasta abajo tengo el final del procedimiento principal y el final del programa. Entonces en la parte intermedia pues tengo los ejemplos que vamos a ver para ver cómo se activan las banderas. Entonces en el primer ejemplo vamos a ver las banderas de signo, cómo se activa la bandera de signo. Por ejemplo, vamos a cargar el valor de 0A en hexadecimal en el registro AL. Después vamos a aplicar la instrucción negAL para obtener el valor negativo del contenido del registro AL. Eso nos activa la bandera de signo. Emulamos, activamos el registro de banderas para verlo. Corremos la primera instrucción, se carga 0A en el registro AL. En la segunda instrucción se obtiene el valor negativo y se carga en el registro AL, que sería F6 o menos 10. Y vemos que se activó la bandera de signo, SF. En el segundo ejemplo, volvemos a cargar el registro AL con un valor de 0A. En esta ocasión vamos a restar el valor 0B al contenido que hay en AL. Entonces tenemos que el valor de 10 menos el valor de 11 nos debe de dar un número negativo, es decir, nos debe dar menos 1. Corremos este programa, vemos el registro de banderas, ejecutamos primera instrucción, se carga AL con 0A, se ejecuta la segunda instrucción y obtenemos un menos 1 en el registro AL y eso activa la bandera SF. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora vemos cómo la instrucción add va a activar la bandera SF. Entonces cargamos el valor de menos 10 en el registro AL y le sumamos el valor de 5 al contenido del registro AL. Esto nos va a dar como resultado un valor de menos 5. Como va a ser un número negativo, esto nos va a activar la bandera de signo. Entonces corremos la primera instrucción, se carga F6, que es el valor de menos 10 en el registro AL, se ejecuta la segunda instrucción, la suma con menos 5 y se obtiene el valor de FB. Como es un número negativo, entonces se activa la bandera de signo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Podemos cargar el valor de 0 en el registro AL y podemos decrementar el contenido del registro AL, lo cual nos daría un valor de menos 1, que sería un número con signo. Entonces ejecutamos primera instrucción,
ejecutamos segunda instrucción y vemos que aparece el valor de -1 o en hexadecimal FF en el registro AL y vemos que se activa la bandera de signo. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nosotros vamos a cargar el número hexadecimal F1 en el registro AL y a ese valor le vamos a sumar un valor de 1. Este valor no necesariamente lo consideramos como un valor negativo, pero como tiene su bit más significativo con el valor de 1, podría tomarse como un valor negativo. De tal forma que cuando nosotros hacemos la suma de este número más este número, que es un 1, el número resultante nos va a arrojar un bit con valor de 1 en la posición más significativa. Entonces eso va a activar el valor en 1 de la bandera de signo. Corremos primera instrucción, segunda instrucción y vemos lo que les comentaba. Se activa la bandera de signo porque obtenemos como resultado el valor de F2 en donde tenemos que la posición más significativa del registro AL, donde se guardó este resultado, pues tiene valor de 1. Recuerden que los números negativos tienen justamente esa característica. Ahora veamos algunos ejemplos que activan la bandera de 0, ZF. Son ejemplos bastante obvios, bastante sencillos, pero que a veces pueden causar pequeñas dudas. Tenemos en el primer caso que cargamos el valor de 1 en decimal al registro AL, después aplicamos la operación decremento al registro AL, con lo cual nos arrojaría el valor de 0 como resultado y activaría la bandera de 0, ZF. Entonces corremos la primera instrucción, ejecutamos la segunda instrucción, el resultado del registro AL es 0 y como esperábamos la bandera ZF se pone en 1. Veamos el siguiente ejemplo. Cargamos el registro AL con el valor de -1, después incrementamos el contenido del registro AL y esta instrucción nos da como resultado un valor de 0 en el registro AL. Entonces ejecutamos, activamos el registro de banderas, corremos primera instrucción, después la segunda instrucción y vemos que el resultado en el registro AL es 0 y la bandera ZF, que es la bandera de 0, se activa. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el valor de 1 cargado en el registro AL y después hacemos la suma del contenido del registro AL con un valor de -1. Esto obviamente nos da un valor de 0. Como resultado, ejecutamos primera instrucción, luego la segunda instrucción, obtenemos el valor de 0 y aquí obtenemos que ZF tiene valor de 1. Veamos el último ejemplo para esta bandera. Si nosotros colocamos un valor de 1 decimal en el registro AL y después al registro AL le restamos un valor de 1, evidentemente esto nos da como resultado un valor de 0 y la activación del registro de la bandera ZF. Ahora veamos ejemplos que activan la bandera de paridad. Entonces, en un primer ejemplo, nosotros tenemos que podemos cargar este número binario en el registro AL. Podemos hacer la suma con el valor de 1. De esta forma, si hacemos la suma de el contenido de AL con el valor binario de 1, el resultado pues sería precisamente la suma de estos dos números binarios que contendrían 4 valores de 1. Eso nos debe de activar el bit de paridad. Veamos la bandera, el registro de banderas que están aquí.
Ejecutamos primera instrucción, ejecutamos segunda instrucción, vemos que el registro, que la bandera de paridad se pone en 1 porque el valor 55, que es lo que se almacenó en el registro acumulador, podemos verlo con el convertidor de base, el valor 55 tiene 1, 2, 3, 4 unos. Veamos el siguiente ejemplo. Podemos cargar el número quizás en el registro completo, en el registro de 16 bits, el registro AX, el número 1811, el número 1811, vamos a poner 16 bits, 1811, tiene 3 unos en la parte baja. Recuerden que esta bandera de paridad solamente va a funcionar con la parte baja. Entonces, este número 1811 tiene en la parte baja, en los 8 bits menos significativos, 3 unos. Cuando le sumamos un 1, se debe de activar la bandera de paridad, porque estaríamos representando el número 1812, que como vemos, en los últimos 8 bits tiene un número par de unos. En este caso solamente tiene 2 unos. Entonces eso activa la bandera de paridad. Eso independientemente de que nosotros tengamos en total, en todo el registro de 16 bits, un número impar de unos, o que en la parte alta del registro AX tengamos un número impar de unos. Se va a activar la bandera de paridad porque en la parte baja tenemos un número par de unos. Entonces podemos ejecutar esta instrucción y vamos a obtener que la bandera de paridad se pone en 1. Y cuando nosotros ejecutemos otra vez, regresemos al valor original, por ejemplo restando un valor de 1, pues vemos que la bandera de paridad se desactiva. Entonces vamos a correr estas tres instrucciones para ver cómo funciona la bandera de paridad. Corremos primera instrucción, segunda instrucción y vemos que la bandera de paridad se activó porque tenemos un número de unos impar en la parte baja del registro. Corremos la tercera instrucción y obtenemos un número impar, por lo tanto la bandera, un número impar de unos en la parte baja del registro que estamos utilizando, en este caso el registro AL, y tenemos que el bit de la bandera de paridad es 0 otra vez. Veamos los siguientes ejemplos. En este caso lo que vamos a hacer es cargar el número 1801, que en realidad tiene número de bits par en su parte baja, en la parte baja de, digamos, en los 8 bits menos significativos, pero la instrucción MOV no activa las banderas. Entonces, cuando nosotros carguemos este número en el registro X, no se va a activar la bandera de paridad. Cuando nosotros decrementemos en un valor de 1 el número almacenado en AX, tampoco se va a activar la bandera de paridad, porque vamos a tener un número impar de unos en la parte baja. Pero cuando nosotros volvamos a incrementar para obtener el valor original, el número original, en el registro X, se va a activar la bandera de paridad en 1 porque nosotros vamos a tener un número par de unos en la parte baja de este registro. Entonces podemos correr estas instrucciones para ver cómo funciona. Se ejecutó la primera instrucción, se ejecutó la segunda instrucción, se ejecuta la tercera instrucción y es hasta después de ejecutar la tercera instrucción INC AX que se activa el bit de la bandera de paridad. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora el registro BX, nada más para ver cómo funciona con otros registros. El registro
base, el registro BX, nosotros movemos el valor de 1 al registro BX, lo cual nos ofrece este número en binario. La bandera de paridad queda en 0, u originalmente está en 0. Después nosotros decrementamos en una cantidad de 1 y nosotros obtenemos el valor de 0. Recuerden que el valor de 0 cuenta como número par, es decir, activa la bandera de paridad. Entonces vemos la bandera. Después de ejecutar estas dos instrucciones, la bandera de paridad se pone en 1. Finalmente vamos a ver algunos ejemplos que activan la bandera de acarreo auxiliar. En este caso tenemos el número 0F que se carga en el registro AL con la instrucción MOV. Tenemos este número en binario. Cuando nosotros hacemos un incremento de el contenido de AL, lo que obtenemos es este número. Tenemos un acarreo en la parte intermedia de el registro AL. Si se fijan, tenemos un 1 que pasa de esta posición a esta posición, tenemos un acarreo, entonces eso activa el bit de la bandera de acarreo auxiliar. Corremos primera instrucción, corremos segunda instrucción y vemos que AF se activa. Veamos otro ejemplo. Ahora en este caso nosotros tenemos que cargamos 0F en el registro L y después hacemos la suma de este número 0F con el valor de 0,5. Entonces lo que estamos haciendo pues es la suma de este número en binario más este número en binario, que es un 15 más un 5, que nos da un valor de 20, nos entrega este resultado, que si se fijan pues esta suma ofrece un acarreo que genera este 1 en esta posición. Entonces genera un acarreo en la parte intermedia y esto nos activa la bandera de acarreo auxiliar. Corremos estas dos instrucciones y vemos cómo se activa la bandera de acarreo auxiliar AF. En el siguiente ejemplo, nosotros hacemos algo similar. De hecho, este es el mismo ejemplo, me parece. Sí es el mismo ejemplo, pero con el registro H. Y vemos que podemos tomar tanto el registro L como el registro H y vamos a tener la activación del registro de la bandera de acarreo auxiliar de la misma forma, ya que estamos teniendo un acarreo en la parte intermedia del registro, en este caso el registro AH. En este caso también podemos usar la parte intermedia de los registros de 16 bits, el registro AX. En este caso tenemos el número 00FF cargado en el registro AX y después hacemos la suma de este número con el valor de 1. En realidad tendríamos este número de 16 bits sumado con este número de 16 bits, lo cual nos entregaría como resultado este número de 16 bits, en donde nosotros tendríamos un acarreo en la parte intermedia del registro de 16 bits. Esto genera la activación de la bandera AF. Corremos primera instrucción, corremos segunda instrucción y vemos cómo se activa la bandera del acarreo auxiliar. Finalmente vamos a ver cómo se activa la bandera de acarreo auxiliar, aunque estemos utilizando un número de 16 bits, un registro de 16 bits, pero con la parte intermedia del registro, de la parte baja del registro. Es decir, si nosotros cargamos este número en el registro AX, tenemos este número binario, luego hacemos la suma de este número con el valor de 1, de 16 bits también, este número, nosotros vamos a obtener un acarreo en la parte intermedia de la parte baja del registro X y eso nos activa la bandera de acarreo auxiliar.
Veamos cómo funciona esto. Y aquí está la activación de la bandera de acarreo auxiliar. Pues bien, esos son los ejemplos que activan las banderas. En esta sesión vimos cómo se activan las banderas de signo, de cero, de paridad y de acarreo auxiliar. Espero haber sido lo suficientemente claro. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.